Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo video. El tema que vamos a tratar el día de hoy es un tema que no es siempre visto desde el punto de vista religioso, pero vamos a intentar indagar un poco más acerca de todo lo que se habla dentro de este tema y cuál es tal vez la posición que debe tomar un hijo de Dios ante este tipo de temas que ya no son tan lejanos a nuestra realidad como antes. Pero antes de comenzar es importante que siempre pidamos la bendición de Dios, así que les pido me acompañen en oración. Amado Padre que moras en los cielos, el día de hoy estamos reunidos, Señor, por estos medios. Te pedimos, Padre, nos puedas abrir el entendimiento, nos puedas ayudar a comprender y por sobre todo a poner por obra, Señor. Te pedimos seas también con todas las personas que puedan estar viendo esto para que puedas servirles, serles de utilidad, Señor, y puedan también ellos ponerlo por obra y compartirlo con sus seres queridos, Señor, porque sabemos que el tiempo ya está cerca, Padre. Todos estos favores te agradecemos y te pedimos en el santo y bendito nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén. Gracias. Bueno, y este es el tema del feminismo, un tema, como les digo, controversial, y que para empezar a indagar sobre él, vamos a empezar con un texto bíblico que lo encontramos en el libro de Mateo, en el capítulo 24 y el verso 12, que dice, corto y conciso: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. La palabra dada por nuestro Señor y que es registrada aquí en el libro de Mateo muestra el actual escenario en el que vivimos. No es un secreto el incansable combate que se viene dando desde hace siglos entre el bien y el mal. Al caer la primer pareja, el Señor ya había predicho el conflicto en el que el mundo se vería envuelto hasta la segunda llegada de nuestro Señor Jesús. Ya vemos en Génesis 3 y el versículo 15 que dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A pesar de que Azazel lograría seducir a muchos con sus engaños y con sus doctrinas, a través de las eras ha habido siempre un grupo de personas rectas y fieles a los preceptos del Señor, que le harían frente al enemigo. Sin embargo, esto no iba a hacer retroceder al engañador, quien recurriría a destruir toda esperanza, golpeando a la iglesia desde adentro. Esto fue algo que el apóstol de los gentiles nos advirtió en Hechos 20:30, cuando dijo: y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para arrastrar tras de sí a los discípulos. Contrario a lo que muchos piensan, esta fisura interna no es algo nuevo, sino algo que viene gestándose desde el Edén. Porque en realidad el combate no es en esencia entre naciones o entre grupos o entre familias siquiera. El quiebre comenzó en los dos componentes principales de la base de toda nación, a saber, la familia. Estos dos componentes son el hombre y la mujer. Fue a raíz del pecado original que una brecha se abrió en la relación entre hombres y mujeres. Y este hecho sí quedó registrado en el relato del Génesis. Vemos en Génesis 3:16 que nos dice: y a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Veamos esta última parte en otras versiones. La Biblia de las Américas nos dice: y tu deseo será para tu marido, y él tendrá dominio sobre ti. La Biblia de Dios habla hoy nos dice: pero tu deseo te llevará a tu marido, y él tendrá autoridad sobre ti. La Nueva Traducción Viviente nos dice: y desearás controlar a tu marido, pero él te gobernará a ti. La Biblia del Jubileo pone el escenario de la siguiente manera. Nos dice: y a tu marido será tu deseo, y él se enseñoreará de ti. Y finalmente, la Nueva Biblia Viva nos dice: y a pesar de eso, seguirás deseando a tu marido,
mas él tendrá dominio sobre ti. Sobre esta última parte del texto, consideremos lo que hallamos en el comentario bíblico adventista. Y citamos: tu deseo será para tu marido. La palabra hebrea shuk quiere decir deseo y significa ir en pos de algo, tener un intenso anhelo de una cosa, lo que indica el más fuerte deseo posible por ella. Aunque oprimida por el hombre y torturada por los dolores de parto, la mujer todavía sentiría un intenso deseo por su esposo. Los comentadores están divididos en su opinión en cuanto a si esta es una parte del castigo. Él se enseñoreará de ti. La mujer había quebrantado su relación con el hombre, divinamente señalada. En vez de ser una ayuda idónea para él, se había convertido en su seductora. Por eso, perdió su condición de igualdad con el hombre. Él obra a enseñorearse de ella como Señor y Amo. En su magnífica obra, Patriarcas y Profetas, la escritora Ellen White explica el tema de la siguiente manera, y citamos: en la creación, Dios había hecho a Eva igual a Adán. Si hubiesen permanecido obedientes a Dios en armonía con su gran ley de amor, siempre hubieran estado en mutua concordia. Pero el pecado había traído discordia, y ahora su unión podía ser mantenida y la armonía preservada solo mediante la sumisión del uno o del otro. Eva había sido la primera en pecar, había caído en tentación por haberse separado de su compañero, contrariando la instrucción divina. Adán pecó a sus instancias y ahora ella fue puesta en sujeción a su marido. Si los principios prescritos en la ley de Dios hubiesen sido apreciados por la humanidad caída, esta sentencia, aunque era consecuencia del pecado, hubiera resultado una bendición para ellos. Pero el abuso por parte del hombre a la supremacía que se le dio a menudo ha hecho muy amarga la suerte de la mujer y la ha convertido su vida en una carga. Con el paso del tiempo, esta ya frágil relación entre los sexos no ha hecho más que continuamente deteriorarse, dando como resultado una creciente enemistad entre ambos. Y es que durante gran parte de la historia de la humanidad, la mujer ha sido relegada a un rol secundario en la sociedad, siendo en muchas culturas tratada como esclavo o como un objeto que solo era útil para la reproducción. Hoy en día, sin embargo, estamos siendo testigos de un movimiento que proclama estar luchando por la defensa de la mujer, denunciando los malos tratos que se vienen suscitando contra el género femenino desde hace siglos. Y este movimiento es el feminismo. ¿Qué es el feminismo? Según la Real Academia Española de la Lengua, esta palabra tiene dos acepciones. La primera acepción nos dice que el feminismo es el principio de igualdad de derechos entre el hombre y la mujer. La segunda acepción nos dice que es un movimiento que lucha por la realización efectiva en todos los órdenes del feminismo. El Diccionario Enciclopédico Universal nos dice que el feminismo es la doctrina social que concede a la mujer capacidad y derechos reservados ahora solamente hasta los hombres. La enciclopedia World Book nos dice que el feminismo es la creencia de que la mujer debía tener igualdad económica, política y social. El término feminismo también hace referencia al movimiento político que trabaja por la obtención de tal igualdad. A pesar de que el relato del Génesis muestra claramente que el rol de la mujer en la sociedad se ha visto afectado como consecuencia del pecado, el feminismo actual se ha encargado de distorsionar la realidad, haciendo que en vez de que se pueda lograr armonía entre los géneros, se haga aún más amplia la brecha entre ambos. Es precisamente este movimiento el que acusa a la Biblia de ser machista, denunciando que obliga a la mujer a ser la sombra del hombre y que su único objetivo es el de criar a los hijos. Esto no podría estar más alejado de la verdad.
Sin embargo, algo que también ha dejado al descubierto el feminismo es el desbalance que hay tanto en el trato como a las tareas o roles que se asignan a ambos géneros. Por esto, nos vamos a dar la tarea de analizar este movimiento desde sus orígenes hasta su estado actual, y luego haremos un análisis bíblico del tema. Si bien a lo largo de la historia de la humanidad han habido mujeres que han decidido no sujetarse a los cánones establecidos por sus culturas, podemos ver que es recién en la época del Renacimiento cuando se empezaron a formular los argumentos que después se convertirían en las bases filosóficas del movimiento feminista. Si nos trasladamos al año 1405 de nuestra era, se publicaba entonces la primera obra que trataría abiertamente el tema. En su libro La ciudad de las damas, de la escritora francesa Christine de Pizan, se mostraría una imagen positiva del cuerpo de la mujer. Christine insistía en que la arraigada idea sobre la inferioridad femenina no era natural, sino más bien cultural. Además, ella aseguraba que la historia de la mujer sería otra si ellas no hubiesen sido enseñadas por los hombres. Tendrían que pasar algunas décadas para que más voces se unieran a las de Pizan. Es para el 1622 que otra escritora, también francesa, volvería a insistir en la desigualdad entre varones y mujeres. Marine de Gournay publicó el Tratado de Igualdad entre Hombres y Mujeres, donde insistía en el hecho de que las únicas diferencias entre ambos sexos se hallaban en lo físico, y que si las mujeres no estaban capacitadas para poder abordar cuestiones como la ciencia, la filosofía o la política, era simplemente porque se les había vetado el acceso a dicho conocimiento. Es recién luego de las revoluciones en Estados Unidos y posteriormente en Francia que muchas mujeres más se iban a unir al movimiento. La escritora inglesa Mary Wollstonecraft en el año 1792 publicó La Vindicación de los Derechos de la Mujer. Todas estas obras, junto con otras más, sentarían las pautas de lo que hoy conocemos como el feminismo de primera ola. Las principales demandas de esta primera ola eran dos. Primero, obtener igualdad ante la ley, y segundo, tener acceso a la ciudadanía. Uno de los logros de esta primera ola fue la obtención del voto, el sufragio. Es a finales del siglo XIX que las mujeres obtuvieron el derecho a votar en elecciones nacionales en Nueva Zelanda en 1893, luego en Australia en 1902, para después sumarse otras naciones. Es en el periodo comprendido entre 1914 hasta 1939 que las mujeres adquirieron el derecho a votar en todo tipo de elecciones en 28 países adicionales. Pero el creciente movimiento feminista se vería en problemas durante la segunda ola. Si bien fue el liberalismo el que alimentó el feminismo de primera ola, el de segunda se vería impulsado por el marxismo. Aquí es donde surge la teoría de Engels, en la obra El origen del Estado, la familia y la propiedad privada, que fue publicado en 1884. En este libro, Engels afirmaba que en la familia, el hombre es el burgués y la mujer el proletariado. Este pensamiento tendió un puente entre la lucha de clases y la lucha de los sexos, solo que aquí la mujer debía subordinarse a la lucha del obrero para librarse del patriarcado. Esta ola fue un fracaso, pero esto no sería el fin del feminismo, lo que nos lleva a la tercera ola. Fue a mediados del siglo XX que crecientes cantidades de mujeres entraron a la fuerza laboral, pero se encontraron con que los puestos mejores pagados no eran disponibles para ellas. Por eso surgió la preocupación sobre la igualdad económica y social, lo que generó un reavivamiento del movimiento feminista en la década de los 60.
la Organización Nacional para la Mujer y otros grupos feministas pelearon para dar fin a la discriminación contra la mujer en el campo educativo y en el campo laboral. Grandes cantidades de mujeres empezaron a entrar en campos como la legislación, la medicina, la política, los negocios y otros campos que eran generalmente reservados a los varones. Las feministas también trabajaron por una mayor accesibilidad a información sobre el control de la natalidad y se comenzó a legalizar el aborto en muchos países. También se llamó a que tanto varones como mujeres compartieran el cuidado de los niños, así como otras responsabilidades en el ámbito del hogar. Sin embargo, paralelamente a todos estos acontecimientos, surgieron otras ideas que darían las bases para lo que hoy conocemos como la teoría del género y el movimiento queer. Para 1949, la escritora francesa Simone de Beauvoir publicó su famoso libro El segundo sexo. Y este libro puede resumirse en una célebre frase que dice: no se nace mujer, llega una a serlo. Esta se convertiría en la base ideológica de la teoría del género, la cual propone desarraigar al individuo de su realidad biológica para que se construya como desee. A Beauvoir se sumaron otras mujeres, como por ejemplo Monique Wittig, una filósofa también francesa, que asegura que en verdad la mujer no existe. Y la filósofa americana Judith Butler, que afirma que en realidad el sexo siempre fue género. Tenemos también aquí el surgimiento de lo que luego se llamó embrismo, ya que esto no seguía siendo una lucha impulsada por el amor a la mujer, sino que se tornó en más bien una lucha que era impulsada por el odio al hombre. Muchas teóricas feministas de esta tercera ola escribieron cosas horrendas sobre los hombres, como por ejemplo Andrea Dworkin, que dice: todo coito heterosexual presupone la violación de un hombre sobre una mujer. O Sheila Jeffries, que sentencia: cuando una mujer llega a un orgasmo con un hombre, lo único que está haciendo es reproducir el sistema del patriarcado. Está también Monique Wittig, que dice: el hacerse lesbiana es contrarrestar el poder político, económico e ideológico de los hombres. Luego tenemos también a Robin Morgan, que afirma que el odio político hacia el hombre es un honorable acto de toda mujer. Y finalmente, Valerie Solanas nos asegura que tratar de animar al hombre es halagarlo, porque el hombre es una máquina, un consolador andante. Como podemos ver, el feminismo actual es bastante diferente del que era en sus inicios. Ya no parece existir una preocupación real por alcanzar la igualdad entre los géneros. La preocupación, o más bien el objetivo, es el de aplastar al hombre, someterlo a la injusticia que, según ellas, la mujer también sufrió, ¿no? Pero sí hay algo positivo que podemos atribuir tal vez al movimiento del feminismo, y eso es que hizo visible esta brecha entre hombres y mujeres. Y no solo la hizo visible, sino que demostró el injusto trato que se hacía para ambos, algo que ya teníamos categorizado como normal. No podemos negar que tanto las mujeres como los hombres hemos sido forzados a cumplir con roles que no son justos. Incluso algunas de las expectativas que se tienen para ambos géneros son absurdas. Por ejemplo, si vamos al campo de lo académico, hay carreras que son percibidas como femeninas, como por ejemplo la gastronomía, la enfermería, el secretariado, entre otras. Mientras que tenemos carreras como la ingeniería, la medicina, la legislación, que se perciben normalmente como masculinas. Si nos vamos al ámbito de las tareas domésticas, se espera, por ejemplo, que las mujeres se hagan cargo del cuidado de los hijos, que cocinen, que limpien la casa, mientras que a los hombres se les encargan las finanzas y las reparaciones. De las mujeres se espera que sean sumisas y tiernas, mientras que de los varones se espera que sean fuertes y que sean valientes. Esta normalidad ha hecho que incluso se normalicen aspectos del comportamiento masculino que serían condenados si una mujer los hiciera. Este es, por ejemplo, el caso de la infidelidad, del adulterio. Por lo general se espera que una mujer sea siempre fiel y se condena duramente el adulterio.
algo que no se ve en el trato con los hombres. De hecho, cuando un hombre comete adulterio, ¿qué es lo que oímos generalmente? Es que es hombre y los hombres pues tienen necesidades. Debemos dejar en claro que la Biblia dice que el adulterio es un pecado. Basta consultar Éxodo 20:14, ya sea que lo cometa un hombre o una mujer. Algo similar vemos incluso en frases que usamos en nuestro cotidiano vivir, como por ejemplo, los hombres no lloran, el lugar de la mujer es el de la cocina, calladita te ves más bonita, lo haces como una niñita, y otras que llegan incluso a tal vez causar gracia, pero son frases que no hacen más que ampliar esta brecha entre los sexos. Pero todo esto ya había sido predicho. Al pecar Adán y Eva en el inicio, el Señor sabía que la estrategia del mal sería divide y conquistarás. Y una de sus tácticas principales es poner a la palabra en un foco negativo. La Biblia ha sido criticada de ser machista, poniendo siempre a la mujer en desventaja con respecto del hombre. Esto se ha logrado tomando algunas citas bíblicas y distorsionando completamente su significado. Por eso nos vamos a dar a la tarea de analizar 3 citas principalmente que son utilizadas para demostrar que las Sagradas Escrituras son machistas, y analizaremos los textos para poder entender cuál es su significado real. Vamos a empezar con 1 Corintios, el capítulo 14 y los versos del 34 al 35. Luego vamos a ver un texto que se halla en Efesios y finalmente uno que está en 1 Timoteo. Vamos con el de Corintios. El texto dice lo siguiente: vuestras mujeres callan en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. En este capítulo, Pablo da una explicación sobre la importancia de los dones y sobre cómo debe cómo debe darse la manifestación de estos en orden. El apóstol de los gentiles sabía que los incrédulos iban a estar atentos y a la espera de un desliz por parte de los miembros de la iglesia, para poder así desprestigiar la palabra. Por eso es que Pablo es muy reiterativo en cuanto a las normas del buen comportamiento en las congregaciones. Sobre esta cita vamos a extraer un pedazo del comentario bíblico de Matthew Henry, donde nos dice lo siguiente: por ella se prohíbe a las mujeres cristianas hablar en las congregaciones, refiriéndose al texto. Apela el apóstol a la ley, es decir, a Génesis 3:16, como primer mandato de sumisión de la mujer al marido. Se puede asegurar que lo que el apóstol prohíbe aquí es que la mujer ejerza en una congregación ya organizada con los necesarios ministerios y los convenientes oficios y en las reuniones públicas de la congregación como tal, el ministerio de la palabra, o que se tome la libertad de emitir juicios o hacer preguntas. Pero, ¿por qué Pablo daría una norma como esta? Vemos en 1 Corintios 11:3 que nos dice lo siguiente: quiero que sepáis que Cristo es cabeza de todo varón, y el varón cabeza de la mujer, y Dios cabeza de Cristo. No se trata de que el varón sea mejor que la mujer o viceversa. Es un tema de orden, de organización. Acerca del texto de 1 Corintios 11:3 nos dice el comentario bíblico adventista lo siguiente: se presentan 3 grados de sumisión. El varón debe reconocer a Cristo como su amo y Señor. La mujer debe reconocer la supremacía de Cristo en todo. Reconoce también que en la vida doméstica está colocada bajo la conducción y protección del hombre. Aunque Cristo es igual al Padre, se lo presenta reconociendo a Dios como cabeza. En una junta de personas de igual categoría, siempre se elige a uno para que presida. El poder y la dignidad del esposo dependen de la posición que ocupa en relación con Cristo, su cabeza. Por lo tanto, la sumisión de la esposa frente a su marido en realidad significa que ella depende de Cristo.
La sumisión de la esposa a su esposo fue un plan divinamente presentado para el bien de ambos cónyuges. Pero esta dependencia no significa en ninguna forma ni la más mínima degradación. Así como la Iglesia no se deshonra por depender de Cristo, tampoco se deshonra a la mujer por depender del hombre. Como se expresa aquí en el comentario relativo al texto de 1 Corintios, es el varón quien es cabeza del hogar. Por tanto, para que pueda haber armonía, la mujer debe someterse al varón siempre que éste se sujete a Cristo. Vemos en Proverbios 14:1 que Salomón nos dice: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la destruye. Sin embargo, en este tema, algo que ha sido visto como un problema es justamente el tema de la sumisión. La sumisión es siempre vista con una connotación bastante negativa. Pero, ¿cuál es el significado de esta palabra? ¿Y por qué se requiere que la mujer se someta al varón? Según la Real Academia Española de la Lengua, esta palabra tiene 4 acepciones. La primera es que es el sometimiento de alguien a otra u otras personas. Sometimiento del juicio de alguien al de otra persona o grupo de personas. Acatamiento, subordinación manifiesta con palabras o acciones. Y la cuarta acepción nos dice que es un acto por el cual alguien se somete a otra jurisdicción renunciando o perdiendo su domicilio o fuero. Sobre la sumisión, el Diccionario Bíblico Ilustrado de Holman nos aporta al tema lo siguiente: ubicación voluntaria de una persona bajo una autoridad y liderazgo de otra. La sumisión se enseña en el contexto de diversas relaciones. En las relaciones ordenadas por Dios, permite disfrutar de una armonía cristiana única, basada en el buen diseño divino, esposos y esposas. La enseñanza bíblica sobre la sumisión de las esposas a los maridos comienza en el Génesis, donde se declara que Dios creó al ser humano a su propia imagen, como varón y mujer. La igualdad de los sexos es fundamento necesario para comenzar a tratar el tema del liderazgo y la sumisión en el matrimonio. El liderazgo y la autoridad de Adán en la familia fueron establecidas antes de la caída. Primero, Adán fue creado. Segundo, el mandamiento de irse y unirse está dirigido al hombre, lo que en consecuencia le da la responsabilidad de establecer el hogar. Tercero, a la mujer se la designa como ayuda para el hombre. Cuarto, la autoridad de Adán se ve en que él puso el nombre a Eva. Quinto, al hombre se lo llamó Adán, término para describir a toda la raza humana. Finalmente, los hombres y las mujeres son esencialmente iguales ante Dios, pero diferentes en su rol y en su función. Como podemos ver, no se trata de que sea uno más importante que el otro. Lo que Pablo sugiere que se haga en las congregaciones es que sean los varones los que se encarguen del ministerio de la palabra, ya que ese fue el trabajo que se les designó a ellos. Cuando el apóstol habla de la sumisión de la mujer al hombre, no lo hace despectivamente. A lo que se refiere es a la unión que deben mostrar las parejas, ya que de las viudas y de las solteras no se dice nada. Además, Pablo solo da esta restricción cuando se reúne la congregación y no para la vida diaria en general. Toda la información, todas las citas que vamos repasando, incluso el pequeño resumen histórico que vemos al principio, lo pueden encontrar en el documento del que les vamos a dejar el link para que puedan revisarlo con más calma, ¿no? Seguimos con el relato y vemos el siguiente texto problemático está en Efesios, en el capítulo 5, los versos del 22 al 24. Aquí Pablo, otra vez, nos dice lo siguiente: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador.
Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. En esta cita se vuelve a tratar el tema de la sujeción. Adicionalmente, Pablo compara la relación de sujeción entre el esposo y la esposa como la que Cristo tiene con su iglesia. Para entender mejor estas comparaciones es necesario leer algunos otros textos, como por ejemplo Efesios 5 del 25 al 29, donde se nos dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviera mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. En toda esta exposición dada en la epístola a los Efesios, Pablo recurre a la relación que hay entre Cristo y su iglesia, para explicar cómo debe darse la relación entre los cónyuges. Ya en el Génesis instruyó el Señor al hombre que éste debía dejar a su padre y a su madre para unirse a su mujer y ser una carne, es decir, un equipo. De la relación entre Cristo y su iglesia, Pablo toma elementos importantes que debe tener el varón y la mujer. Por un lado está la sujeción de la mujer a su marido, como habíamos visto, y por otro lado el tierno cuidado del varón por su mujer. Así como la sujeción no degrada a la mujer, la ternura no hace débil al hombre. La última cita que evaluaremos está en Primera de Timoteo, en el capítulo 2, los versos del 13 al 14, donde se nos dice: porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Para ver una explicación más detallada de este pasaje de 1 de Timoteo que se halla en el capítulo 2, les sugerimos ver el video acerca de la ideología de género, que les vamos a dejar el link para que puedan ver el video. Volviendo a la cita, vemos que el comentario bíblico de Matthew Henry nos anota importante información. Nos dice: la mujer fue la primera en transgredir, es seducida por la serpiente. No quiere decir que su pecado fuese mayor, sino que fue delante del hombre por el camino del pecado, por lo que ha de someterse ahora al papel de seguir al hombre. Una vez más, el apóstol Pablo resalta la sumisión a la que debe sujetarse la mujer. Pero así también debemos recalcar que si bien la mujer pecó primero, eso no hace que su pecado sea mayor, como anota el comentario. Porque así como a la mujer iba a sufrir las consecuencias de su pecado, lo mismo ocurriría con el hombre, ya que la tierra se vio maldita por su causa. Como vemos, al analizar estas citas u otras similares, es importante entender el contexto en el que están. No es correcto tomar solo algunos textos para luego saltar a conclusiones totalmente descontextualizadas y alejar de todo al apóstol de lo que quiso realmente decir. Si bien Pablo era estricto y repetitivo con las normas de conducta de los feligreses, jamás trató a nadie injustamente y siempre instaba a todos, hombres y mujeres, a que imiten el carácter de Cristo en todo. Además de usar este tipo de citas, aquellos que clasifican a la Biblia de ser machista aseguran que en ella se presenta al género femenino siempre en segundo plano y muestran que solamente hay líderes masculinos. Por eso nos vamos a dar la tarea de hacer un pequeño recorrido histórico a través del relato bíblico para ver a las grandes mujeres de la Biblia. Y vamos a empezar con Jocabed. Jocabed, para aquellos que no la conocen, era la madre de Moisés y encontramos su relato en el libro del Éxodo, en el capítulo 2 y los versos del 1 al 10. Ahí vemos que ante la cruel orden de Faraón de lanzar al Nilo a todo niño varón que nacía, los padres de Moisés tomaron al pequeño y lo escondieron. Fue después Jocabed, la madre de Moisés,
la que preparó una cesta para poner al niño en ella y luego ponerlo al Nilo. La Biblia nos cuenta muy poco sobre la madre del libertador, pero podemos estar seguros de que Dios eligió a una mujer fuerte y muy preparada en cuestiones de la palabra para ser la madre del que luego sería elegido para liberar al pueblo y llevarlo a la tierra prometida. En su obra Patriarcas y Profetas, Ellen White nos cuenta un poco sobre la madre de Moisés y nos dice lo siguiente. La madre logró ocultar al niño durante 3 meses, pero viendo que ya no podía esconderlo con seguridad, preparó una arquilla de juncos, la impermeabilizó con pez y betún, colocó al niño en ella y la depositó en un carrizal de la orilla del río. No se atrevió a permanecer allí para cuidarla ella misma, por temor a que perdiera tanto la vida del niño como la suya. Pero María, la hermana de Moisés, quedó allí cerca, aparentando indiferencia, pero vigilando ansiosamente para ver qué sería de su hermanito. Y había otros observadores. Las fervorosas oraciones de la madre habían confiado al niño al cuidado de Dios, e invisibles ángeles vigilaban la humilde cuna. Dios había oído las oraciones de su madre y su fe fue premiada. Con profunda gratitud emprendió su feliz tarea, la de cuidar a su hijo, que ahora no entrañaba peligro. Aprovechó fielmente la oportunidad de educar a su hijo para Dios. Estaba segura de que había sido preservado para una gran obra y sabía que pronto debía entregárselo a su madre adoptiva, es decir, a la princesa egipcia, y se vería rodeado de influencias que tenderían a apartarlo de Dios. Todo esto la hizo más diligente y cuidadosa en su instrucción que en la de los otros hijos. Trató de inculcar en su mente la reverencia a Dios y el amor a la verdad y a la justicia. Oró fervorosamente que fuese preservado de toda influencia corruptora. Le mostró la insensatez del pecado de la idolatría y desde muy temprana edad le enseñó a postrarse y orar al Dios viviente, el único que podía oírle y ayudarle en toda emergencia. La madre retuvo a Moisés tanto tiempo como pudo, pero se vio obligada a entregarlo cuando el niño ya alcanzó los 12 años de edad. De su humilde cabaña fue llevado al palacio real y la hija de Faraón lo prohijó. Pero en Moisés no se borraron las impresiones que había recibido en su niñez. No podía olvidar las lecciones que aprendiera junto a su madre. Le fueron un escudo contra el orgullo, el descreimiento y los vicios que florecían en medio del esplendor de la corte. Un lindo, muy lindo relato. Aunque al ver a su hijo cumplir la misión asignada por Dios, la debe haber hecho muy feliz, haber tenido a uno de sus hijos lejos de ella durante tantos años fue probablemente una tarea muy difícil. Pero Jocabed fue, sin lugar a duda, una mujer de fe muy fuerte y de un corazón de oro. Otra mujer increíble de la que hablamos en el Antiguo Testamento es Rahab. A Rahab conocemos a través del relato de Josué en el capítulo 2 y los versos del 1 al 24. Es durante el tiempo de Josué como líder del pueblo israelita que conocemos a Rahab. A pesar de ser ella de origen pagano, a esta mujer le bastó solamente con oír de las increíbles muestras de poder del Señor para saber que Jehová era el Dios verdadero. A diferencia de todo el pueblo israelita, que a pesar de ser testigos presenciales no habían creído. Si bien la palabra no justifica su mentira, sí reconoce cómo la fe de esta mujer se manifestó en sus obras. Ya vemos que Pablo la menciona en el libro a los Hebreos en el capítulo 11 y el verso 31 y se nos dice que por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. En Santiago también se nos habla de Rahab en el capítulo 2 y el verso 25. Así también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Con el quizás escaso conocimiento de la palabra que Rahab poseía, demostró una fe invaluable,
Tanto así que no solo la recibieron en el pueblo israelita, sino que luego pasó a ser parte del linaje del Mesías, como vemos en Mateo 1:5. Otro par de mujeres increíbles las hallamos en el libro de los Jueces, en el capítulo 4, en los versos del 1 al 24, que son Débora y Jael. Además de gobernar a Israel, Débora era también una profetisa. Fue durante el periodo de los jueces la única mujer que lideró al pueblo de Dios. Seguramente se trataba de una mujer muy sabia y justa, ya que todos en el pueblo iban a ella en busca de juicio. En el relato conocemos también a Jael, que fue una mujer en cuyas manos Jehová entregó al capitán del ejército cananeo. Estas dos grandes mujeres fueron gracias a quienes el pueblo de Israel logró gozar de paz durante 40 años. Otra mujer también muy importante, pero ya en la época de Esdras, es Esther, la reina Esther. Y conocemos su historia en el libro de Esther. Fue cuando el mundo conocido se encontraba dominado por los medo-persas que el Señor levantó a una mujer para cuidar de su pueblo. Aunque temerosa en un inicio, luego de la llamada de atención de Mardoqueo, su tío, y una preparación espiritual de 3 días en los cuales sabemos que Esther ayunó, fue que ella pudo ella pudo interceder por su pueblo a través cuando se puso delante del rey para poder interceder por su pueblo y evitar que ellos mueran, ¿no?, en el decreto que había hecho Amán. Lo que podría considerarse como una acción tal vez sin importancia, terminó por ser el medio por el cual el pueblo israelita huiría del malicioso decreto de Amán. Así Esther demostró que cualquier cosa que hagamos, por pequeña que nos pueda parecer, si está hecha con amor y con dedicación, puede tener un impacto increíble. Otra mujer es María, la madre de Jesús. En el relato de Lucas 2, del 8 al 19 y luego del 25 al 35, vemos un poquito acerca de cómo era María, cuáles eran sus esperanzas y sus anhelos cuando se le confió la tarea de ser la madre del Salvador. Ellen White, en su obra El deseado de todas las gentes, nos habla sobre la madre del Salvador y nos dice lo siguiente: María reflexionó en la amplia y profunda profecía de Simeón. Mientras miraba al niño que tenía en sus brazos y recordaba las palabras de los pastores de Belén, rebosaba de gozo, agradecido y alegre esperanza. Sin embargo, María no entendía del todo la misión de Cristo. Dios estaba tratando de corregir el estrecho concepto de los judíos respecto de la obra del Mesías. Deseaba que le contemplasen no solo como el libertador de Israel, sino como el redentor del mundo. Pero debían transcurrir muchos años antes de que la madre de Jesús comprendiese la misión de él. María esperaba el reinado del Mesías en el trono de David, pero no veía el bautismo del sufrimiento por cuyo medio debía ganarlo. Simeón reveló el hecho de que el Mesías no iba a encontrar una senda expedita por el mundo. En las palabras a María se le dijo: una espada traspasará tu alma. Dios, en su misericordia, dio a conocer a la madre de Jesús la angustia que por él ya había empezado a sufrir. Si bien sabemos que la enseñanza que señala a María como la mediatriz o como una santa o digna de culto no corresponde al canon bíblico, sí podemos destacar que ella desempeñó un rol muy importante en la historia, junto a su esposo, junto a José, en la crianza de aquel que luego iba a ser ungido para salvar al mundo. Como Simeón había predicho, la lucha de María no iba a ser sencilla. Primero porque le tomó tiempo entender cuál era realmente la misión de Jesús. Probablemente al ser partícipe del crecimiento del Señor le fue difícil hacerse a la idea de que ese no era su hijo al que veía, sino al Redentor del mundo. Sin embargo, podemos estar seguros de que como fue el Padre quien escogió a María para tal tarea, era porque ella, además de contar con las cualidades necesarias, estaba dispuesta a servir al Señor.
Otra mujer que también conocemos en el Nuevo Testamento es a María Magdalena, en Lucas 8 del 1 al 2 y luego en Juan 20 del 11 al 18. El relato bíblico no nos aporta muchos detalles sobre Magdalena, pero de lo que está escrito tenemos la visión de una mujer que al ser rescatada del mal dio su vida por el Mesías. Magdalena fue de hecho una de las primeras mujeres que vio al Mesías cuando éste resucitó. Como Magdalena, el Nuevo Testamento nos muestra a otras mujeres. Estas mujeres, a pesar de tener apariciones fugaces, dejaron interesantes testimonios, como por ejemplo la mujer samaritana, a quien conocemos en el capítulo 4 de Juan, a quien el mismo Señor Jesús le hace importantes revelaciones. O por ejemplo la esposa de Pilato, que es a través de quien Dios hace su última advertencia a Pilato, en Mateo 27, 19. En el libro de los Hechos se nos habla de Lidia, que luego de oír a Pablo predicar en Filipos, abre su corazón al Señor y las puertas de su casa a los hermanos. Está también Febe, quien era diaconisa en la iglesia de Cencrea, y Priscila, quien junto a su marido Aquila eran colaboradores de Pablo. ¿Y cómo no vamos a hablar de todas esas mujeres del tiempo de la Reforma que abrazaban la palabra con un corazón alegre y valiente? En Valladolid, la doctrina reformada penetró hasta en los monasterios. Fue abrazada por gran número de las monjas de Santa Clara y de la orden cisterciense de San Belén, y contaba con personas convertidas entre la clase de mujeres devotas, llamadas beatas, que se dedicaban a obras de caridad. Mujeres fuertes y sabias que aprendían con diligencia la palabra para poder enseñársela a sus hijos. Mujeres, entre ellas también monjas, que procuraban cuidar de los indefensos y atender a los enfermos. A ellas se las sentenciaba a muerte, ya sea a la hoguera o a ser enterradas vivas, pero jamás dudaron de su fe. Y aunque perecieron, muchas de ellas junto a sus familias dejaron atrás un testimonio que traspasaría las épocas. Además, cercana a nuestros días tenemos a Ellen White, una mujer conocida por su extenso conocimiento de la palabra de Dios. Con todos sus escritos sobre la Biblia, ella alcanzaba a miles de personas y trajo a muchos a los pies de Cristo. Estas son solo algunas de las grandes mujeres de la historia. Muchas tuvieron, como decíamos, pequeñas apariciones. Otras desarrollaron sus tareas en un periodo de tiempo más largo, pero todas ellas tenían algo en común: el deseo y la voluntad de hacer cambios positivos en su entorno. Al guardar tan noble deseo en sus corazones, el Señor las ayudó y las guió para que cumplieran sus propósitos. Como podemos apreciar, la Biblia no discrimina ni degrada a las mujeres. De hecho, a lo largo de nuestro recorrido por la historia, hemos conocido algunas de las mujeres más sabias y valientes de las diferentes épocas. Algunas de ellas han desempeñado los importantes roles de profetisas, reinas y hasta juezas, y otras eran sencillas y humildes mujeres comunes, pero todas demostraron la importancia de obedecer al Señor y cuidar de los suyos. Si bien las mujeres son llamadas a ser ayuda idónea de los varones, eso de ninguna manera significa que sean menos importantes. Tanto el varón como la mujer fueron llamados a administrar la creación. Y eso solo será posible el día que entendamos que somos un equipo y que siempre que nos guiemos por los 10 mandamientos, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Les agradezco por haberme acompañado a lo largo de este camino interesante. Espero que hayan podido entender todo el mensaje y que les haya gustado y que tengan también más datos sobre este tema, que como ven sí puede verse desde el punto de vista religioso. Como les comentaba, todas las citas y toda la información histórica de la que hablamos aquí está en el documento del que les vamos a dejar el link para que puedan verlo. Y cualquier comentario o duda que pueda surgir, vamos a estar atentos para poder responder. Una vez más, gracias por acompañarme y que Dios los acompañe.